Ahora a conocer uno de esos proyectos que nacen desde nuestra tierra, desde la Comunitat Valenciana, pero que llegan más allá de la comunidad y también que nos ayudan a entender un poquito todo lo que está alén de nuestras tierras. Hoy tenemos con nosotros en Valencia Abierto a los responsables del Fons Valencià per la Solidaritat. Para conocer un poco más de cerca ese proyecto Ser Dona al Sur, tenemos con nosotros esta tarde a Nacho Peñarrocha, técnico de proyectos del Fons Valencià per la Solidaritat. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hoy vamos a hablar de uno de esos proyectos del Fons en el que queréis concienciar, ayudar a concienciar un poquito más a la población valenciana. Exactamente, sí, es un proyecto además que es nuestro proyecto más antiguo, llevamos 21 ediciones de Ser Dona al Sur con la de este año. Y es un proyecto que básicamente lo que intentamos es cada año, alrededor del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, invitar a una delegación de mujeres de alguno de los países y de los proyectos que tenemos en marcha en el sur, para que vengan aquí y vayan recorriendo nuestros municipios explicándole a la ciudadanía valenciana qué significa ser mujer en un país del sur. En este caso hablamos de una delegación que llega desde Bolivia para conocer un poco más cerca cómo está siendo esa experiencia en la Comunidad Valenciana y también contarnos un poco esas ideas que están transmitiendo en cada uno de esos encuentros. Tenemos con nosotros a Andrea Vera, ella es técnica del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Lorenza Agustina Poixé, creo que lo he dicho bien, artesana de la comunidad indígena Sutuniquia y miembro de la ruta turística Manos Chiquitanas del municipio boliviano de San Ignacio de Velasco. Lorenza, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obligada. Este recorrido por la Comunidad Valenciana lo comenzasteis el pasado 2 de marzo. ¿Cómo está siendo hasta el momento la acogida en las distintas localidades, Andrea? Bueno, la verdad hemos llegado a conocer entre 1 a 2 municipios por día y la gente acá ha sido muy hospitalaria. Hemos tenido un buen recibimiento en cada uno de ellos, un buen público y bueno, en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con artesanas o parte de las autoridades en cada uno de estos municipios y nos han mostrado tanto lo que ellos tienen acá y nosotros hemos podido mostrarle lo que hacemos allá, ¿no? Nacho, en este recorrido por los municipios valencianos, un poco la idea es eso, lo que nos estaba contando ahora Andrea, es facilitar ese intercambio, ¿no? Conocer cómo es la vida, en este caso hablamos de Bolivia, a través de ese proyecto Ser Dona al Sur, pero también poder comunicar, poder compartir un poco de las vivencias que tenemos en la Comunitat Valenciana. Exacto, sí, compartir es la palabra que mejor lo define, ¿no? Se trata de hacer un intercambio en el que ellas puedan, por un lado, trasladar qué significa ser mujer o cómo viven las mujeres, ¿no? En este caso, cómo viven las mujeres artesanas en esta región de Bolivia, pero también que puedan conocer cómo vivimos aquí y, sobre todo, que puedan conocer esos municipios desde los cuales nace esta ayuda, estos proyectos de cooperación que al final acaba repercutiendo en la mejora de vida de ellas y de sus familias. Andrea, ¿cómo definirías ese proyecto, esa ayuda, esa forma de vida que estáis explicando en cada uno de los municipios? Bueno, como hemos visto en estos municipios, hemos llegado a mostrarles. Nosotros todavía estamos en proceso de desarrollo allá en Bolivia y gracias a estos proyectos se ha visto una mejoría, un cambio positivo en todas ellas, tanto en la parte económica, social, cultural, se le ha formado para mejores capacitaciones, capacidades sociales, entonces se ha podido ver un resultado satisfactorio. La verdad es que es un sentimiento que nos alegra mucho ver hasta dónde han llegado hasta ahora y lo que sabemos que les va a llegar, ¿no? Lorenza, ¿cómo es ese trabajo, cómo es ese día a día, ese trabajo junto con el Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible, ese trabajo que tenéis vosotros en el día a día en Bolivia? Bueno, yo soy artesana en cerámica tradicional, chiquitana, y estar dentro de este proyecto de rutas turísticas nos ha abierto puertas para nosotros poder ayudar a nuestra familia desde nuestras comunidades, ya que nosotros tratamos de aprovechar todos los recursos naturales con los que contamos. Entonces, de esta manera ellos nos han ayudado a salir adelante, a promocionar nuestros productos y como lo decía, capacitarnos para nosotros poder relacionarnos más con la gente. Es muy difícil, nos era
ahorita estoy en ese proceso, nos era muy difícil pues de desprendernos un poquito, el hablar con otra gente y comercializar nuestros productos, pero bueno, con todo este proyecto ha habido un cambio muy bueno para nosotros, entonces nos está yendo bastante bien dentro de la comunidad. Como les decía, mi comunidad se llama San Rafaelito de Sutuniquiña, que es una palabra originaria del idioma chiquitano. ¿Qué es lo que más inquietud genera? ¿Qué es lo que más preguntan en los municipios cuando os acercáis, cuando le comentáis vuestra experiencia, cuando ponéis en valor todo ese trabajo que se está haciendo? ¿Cuáles son las principales dudas? Bueno, algo que nos han preguntado mucho allá, que es una diferencia que hemos podido ver, es algunas dificultades que tenemos, por ejemplo, es el tema de la distancia. Acá los municipios son todos muy cercanos, entonces ha sido muy fácil la parte del intercambio. Allá son distancias muy largas, son, por ejemplo, de la capital del departamento hasta una de estas comunidades son aproximadamente 10 horas, que es lo que más ha sorprendido a las personas. Hemos visto las comparaciones en ingresos económicos para los artesanos allá comparados con los ingresos que hay acá, entonces es una curiosidad que ha salido mucho. Y hemos podido mostrarle a las personas de acá y poner un poco en comparación cómo se vive allá y el aporte realmente que significa este tipo de proyectos allá. Sí, no te iba a añadir que una cosa muy curiosa es que dependiendo del tipo de público con el que estamos en cada momento, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de los centros educativos pues les chocan mucho cuestiones muy diversas de dónde viven, cómo viven, de qué ganan. Y luego una cosa que es muy curiosa y nos pasa normalmente todos los años es que cuando estamos en conferencias con el público en general y vienen personas mayores a vernos, empatizan mucho con ellas. Entonces les dicen, cuando les trasladan cómo viven y cómo trabajan, les dicen es que yo aquí vivía y trabajaba así hace 50, 60 años, ¿no? Entonces se produce una reacción muy bonita, ver cómo empatizan y cómo se ponen una en la piel de la otra y comparten esa vivencia que aparte de esos 11.000 kilómetros que nos separan, pues quizá también no hay unas décadas de crecimiento, desarrollo que hemos tenido aquí y que ahora se ven reflejadas en estas mujeres que vienen a contarles su historia. Eso te iba a preguntar, esa empatía, porque cuando la gente conoce de cerca estas historias es más fácil que entiendan, que se sumen a cooperar, que se sumen a ayudar, que cuando a veces lo oímos, lo vemos, incluso por esta pantalla donde nos están viendo ahora, que nos genera cierta distancia emocional, que una conversación tú a tú, cara a cara. Claro, estos proyectos son muy importantes para nosotros porque es muy diferente que nosotros podamos trasladarle a nuestras autoridades municipales y a nuestra ciudadanía el resultado de los proyectos a través de un papel o de una memoria, y no tiene nada que ver a que venga Lorenza y venga Carmen, la otra artesana que forma esta delegación, y que te lo cuenten ellas en persona delante de ti mirándote a los ojos. Eso es otra historia, ¿no? Y que pueda la gente que viene a escucharnos o a vernos conocer de primera mano cuál es el resultado de estos proyectos y en qué se traduce esa pequeña ayuda económica que sale de nuestros municipios, para nosotros es importantísimo. De cara al futuro, cuando se plantean estas iniciativas, ¿qué es lo primero que os piden desde los ayuntamientos, desde los distintos municipios, cuando vais hablando de el año que viene nos gustaría hacer esto o nos gustaría seguir potenciando esto? ¿Hay alguna vez que la idea ha sido como está fuera de la realidad? Bueno, más que fuera de la realidad, yo aquí lo que me gustaría destacar es que todos los proyectos que se ejecutan desde el Fons Valencià nacen desde los propios países, desde los propios territorios en los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el CEPAD, que es nuestra contraparte local allí, nuestro aliado allí, es el que conoce mejor el territorio, el que conoce mejor las necesidades de estos pueblos, de estas personas, y ellos son los que nos plantean el tipo de proyectos que quieren ejecutar. Esos proyectos llegan aquí, nos llegan al Fons Valencià y los estudiamos desde el punto de vista económico y técnico, y si son viables y se alinean con los valores que defendemos y que trabajamos, los ponemos en marcha. Es raro, ¿no?, que nos llegue alguna propuesta que digas, uy, esto no es muy viable, pero precisamente porque nacen desde los propios territorios en los que queremos trabajar, ¿no? Andrea, ¿cómo es ese primer contacto, por ejemplo, en este caso, con Lorenza, con Carmen, que nos decía Nacho, cuando llegáis, planteáis esos proyectos,
tienen viabilidad, van hacia adelante y empezáis a trabajar. ¿Cómo son esos primeros contactos? Nosotros trabajamos desde CEPAD con mucha relación con los gobiernos municipales locales. Entonces llegamos a estos municipios y nos relacionamos con las personas que guardan cierto valor cultural. Es una zona de cultura viva muy rica. Entonces se han planteado estas rutas y nos vimos el turismo no solamente como una actividad lucrativa, sino que vimos que realmente aporta al grupo de mujeres, porque más del 80% de las personas que trabajan en turismo son mujeres. Entonces ahí les damos un apoyo a ellas que a veces tienen situaciones complicadas, un poco más vulnerables, ¿no? Y bueno, al inicio lo que hacíamos era identificar a estas personas valientes, la verdad, que siguen manteniendo estos trabajos artesanales de la manera más tradicional posible, ¿no? Sin que haya habido mucho cambio en el tiempo. Una vez seleccionados, se ha ido trabajando con ellos, se ha visto el compromiso, porque se trabaja mucho en compromiso de ambas partes, ¿no? No solamente que nosotros vamos a ayudar, sino que ellos no esperen que esté solamente la ayuda, sino que pongan de su parte para salir adelante. Lorenza, cuando llegado Andrea, cuando llegaron desde el CEPAD, os contaron esta idea de esas rutas turísticas, de apoyar ese negocio desde el turismo, de lo tradicional. ¿Cuál fue vuestra primera impresión? ¿Cuál fue en tu caso lo primero que pensaste? Pues que era un desafío, pero que también era una oportunidad para nosotros poder mejorar nuestra calidad de vida y aprovechar para vender un poco más nuestro producto, ya que, como le digo, nosotros hacemos artesanía desde la preparación de la materia prima, que es la arcilla, todo eso. Siempre trabajábamos en eso, pero teníamos bastantes dificultades en lo que era la comercialización y bueno, el resultado fue que cuando ella llegó y nos propuso y bueno, aceptamos a la primera porque sabíamos que necesitábamos ese apoyo, como ella lo menciona. La verdad es que actualmente nos ha ido bastante bien. Y ahora mismo nos decían, en alguna de esas conversaciones, con la gente más mayor especialmente, se veían muy reflejados en vuestro trabajo hace algunos años ellos. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves a tu comunidad dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que estuviera tu comunidad dentro de 20 años? Bueno, este es un inicio, ¿no? Y es un proceso y un desafío que tenemos a seguir, porque bueno, si bien es cierto, todo lo que hemos visto es que nos contaban todo también lo que ellos han pasado y bueno, nos vemos en esa situación de que nosotros estamos ahora apoyando en la educación de nuestros hijos para que ellos se formen, pero de la misma manera que puedan mantener lo que es la cultura y bueno, cuidar sobre todo nuestras comunidades, quedarse ahí adentro, ¿no? Y bueno, ha sido un ejemplo, ha sido aprender mucho de los talleres donde hemos estado y hemos participado. La verdad es que me llevo una experiencia bastante buena y bueno, todo lo bueno que ha pasado y soy la que voy a aportar todo esto también a mi comunidad. No, ahora Lorenza es el portavoz de todo lo que ha pasado aquí. Sí. Allí se va con todo ese mensaje. Andrea, ¿cuáles son los principales retos de cara a los próximos meses? Uno es mantener ese equilibrio, ¿no?, que nos contaba Lorenza, de no perder la esencia, la cultura, esa magia que está ahí, pero a la vez equilibrarlo con abrirse al mundo, abrirse a la parte económica. Esto es lo más complicado de mantener. Bueno, ahora los próximos pasos es seguir adelante con esa motivación de estos pueblos, los que trabajamos, que vean, es que a veces en los pueblos cuesta un poco entrar a la gente o esperan resultados más rápidos, entonces la idea es mostrarles de que son pasos a veces pequeños, pero que estamos llegando muy lejos, ¿no? Y que vean, que puedan ver dónde llegó su compañera, acá la señora Lorenza, con todos estos proyectos y ver de que más adelante, que no pierdan la esperanza de que van a llegar a estar en una mejor situación, ¿no?
poquito a poquito, granito a granito, se va construyendo. Nacho, para el FONS termina ahora esta ruta. Le decimos, ¿qué valoración hacéis de lo que ha sido esta experiencia en 2026 y sobre todo cómo va a continuar ese trabajo también junto con las comunidades? Bueno, la valoración es muy positiva porque van a ser en total una veintena de municipios de las 3 provincias, de Castellón, de Valencia y de Alicante, con muy buena asistencia y acogida por parte del público que viene a las diferentes actividades que hemos hecho. Así que cansados ya porque son muchos días muy intensos, pero muy contentos. Mucho tiempo en coche, ¿eh? Imagino, de un sitio a otro, moviendo. Sí, vamos furgoneta arriba, furgoneta abajo. pero bien, es una experiencia fantástica, ¿no? Porque tantas horas te permite conocer en profundidad y intimar y aprender muchísimo de estas mujeres que son tan valientes, que han superado tantos retos y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no? Poder estar acompañándolas. Y el futuro pues es continuar, porque además una particularidad que tienen nuestros proyectos es que no son acciones puntuales, ¿no? No es llegar, por ejemplo, a construir un taller para que puedan trabajar y marcharse, ¿no? Nosotros nos gusta decir que lo que apoyamos desde el Fons Valencià son procesos. Entonces, cuando entramos a trabajar en un territorio de la mano de una contraparte como el CEPAD, es para estar durante un tiempo largo y la idea es seguir apoyando este proceso, seguir apoyando estas rutas turísticas y seguir apoyando a todas estas mujeres y sus familias para que puedan continuar con este proceso y podamos seguir mejorando su calidad de vida. Pues ahí está, muchas gracias a los 3 por acompañarnos esta tarde. Espero que hayáis tenido una muy buena experiencia en la Comunidad Valenciana. Seguro que también aquí han aprendido mucho, porque a veces lo de mantener nuestra cultura a nosotros nos ha costado más y nos hemos dejado llevar mucho por todo lo que llevaba de fuera. Entonces seguro que también nos ha servido, Nacho, para sentarnos nosotros un poquito y atar pies a la tierra. Que en algunos municipios nos dicen, ¿no? que el escucharlas a ellas y ver lo que están haciendo también es como un acicate para ponerle en valor lo nuestro, nuestra artesanía, nuestros valores, nuestra cultura, que en algunas cosas, casos como tú bien dices, el progreso, la tecnología y lo acelerado que vivimos, pues hace que nos olvidemos un poco de nuestras raíces también. Nos olvidamos de dónde estamos. Sí. Y espero, no sé si vais a tener tiempo ahora de disfrutar de las fallas un ratito, si os van a dejar un par de días, Nacho, para que puedan ver esa parte que también es de artesanía, esos monumentos. Hay un par de días. Pues tuvimos la suerte y la oportunidad de que en Massamagrell pudieron visitar un taller de confección de trajes de Valenciana y ya pudieron conocer y compartir también. Y bueno, ya se alojan en Xàtiva y Xàtiva también, sabéis que hay fallas, tienen al lado del hotel una muy cerquita y también van a empaparse un poquito de este ambiente tan festivo nuestro. Pues ahí está, no hay excusa. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos. Lorenza Agustina, artesana de la comunidad indígena Sutuniquia, espero haberlo dicho bien, Sutuniquiña. Sutuniquiña. La culpa es de que estoy detrás, que no lo he escrito mal, ¿eh? Vamos a anotar Sutuniquiña y miembro de la ruta turística Manos Chiquitanas del municipio boliviano de San Ignacio de Velasco. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea Vera, técnica del CEPAD, lo podemos dejar así, CEPAD Bolivia, muchas gracias por acompañarnos también. Y Nacho Peñarrocha, técnico del Fons Valencià per la Solidaritat, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Amierno. Mucha suerte con todo ese trabajo y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis volver. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.